Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Hola, soy Mauricio Gómez Villegas, Contador General de la Nación, y les doy la bienvenida a una nueva versión de nuestro podcast CGN al Instante. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los internautas que nos siguen en las redes sociales de la Contaduría General de la Nación. Bienvenidos a este podcast. Estamos hoy con Agustina Jambí, quien es gerente senior del International Public Sector Accounting Standard Board, el IPSASB, el organismo regulador en materia de contabilidad para el sector público a nivel internacional. Agustina, bienvenida a Colombia y gracias por estar en este podcast. Muchísimas gracias, Mauricio, por tenerme aquí. Estoy muy contenta de poder participar del podcast y estar en Bogotá, Colombia, con ustedes. Muchas gracias. Tengo una primera pregunta para ti. ¿Cuáles son los principales retos en materia de implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público en las organizaciones? Yo creo que eso depende bastante de la madurez de contabilidad de cada jurisdicción. Lo que he escuchado mucho es que depende si la jurisdicción está aplicando la contabilidad de devengo o la contabilidad a base de efectivo. Particularmente escuchamos mucho que a veces las jurisdicciones tienen dificultades en obtener el apoyo de los políticos a moverse a la contabilidad y utilizar las NIC-SP, pero a veces también es la formación de la profesión contable. Particularmente creo que es la aplicación del juicio profesional, es moverse de aplicar reglas y ponerse a aplicar principios. Y a veces también creo que depende mucho si puede ser el tema de los datos, dónde tengo la información, tengo los sistemas correctos, tengo el financiamiento correcto para obtener esos sistemas. Creo que eso serían uno de los retos que mencionaría. Es muy interesante tanto el tema de la formación, el juicio y las fuentes de datos, es verdad. Una segunda pregunta que quisiera hacerte para todos aquellos quienes nos siguen es ¿cuáles son los principales avances del IPSASB para la divulgación de información relacionada con el cambio climático? Yo creo que la IPSASB está en un momento muy interesante ahora. Es el momento que empezaron a desarrollar esa primera norma relacionada con la información sobre revelaciones del clima. Esperamos aprobar el proyecto de norma en septiembre y tener ese abierto por comentarios por 120 días, pero creo que lo más interesante es la diferenciación de cómo adaptar las normas que existen hoy para el sector privado y adaptarlas para el sector público, identificar la diferencia en el sector público como su rol de emisor de políticas públicas y regular a otras entidades e individuos. Muy interesante el enfoque para darle relevancia a ese papel del sector público en el diseño de política pública. Una última pregunta que quisiera realizarte, aprovechando y agradeciendo tu disposición a acompañarnos en esta versión de nuestro podcast, es ¿cómo contribuye el IPSASB al fortalecimiento de la profesión contable y de la gestión financiera pública para conseguir una economía internacional más sólida? Yo creo que en ese sentido las NIC-SP son como el IPSASB contribuye a una economía internacional más sólida y a la profesión en general, porque la aplicación de las NIC-SP permite obtener información que es más transparente, ayuda a la rendición de cuentas, fortalece ese rendimiento de cuentas a través de esa transparencia de la información. Entonces creo que eso es algo clave y además escuchar a los constituyentes y empezar a desarrollar nuevas normas en un ámbito nuevo para el IPSASB que serían las normas de sostenibilidad. Bueno, no, magníficas tus preguntas que permiten a todos los seguidores de las redes sociales de la Contaduría General de la Nación tener una mejor comprensión del rol del IPSASB y de las perspectivas que está desarrollando para la información sobre el clima desde el sector público. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias, Mauricio. Es un placer estar acá. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente.